Oh, elenco, espero que estés preparado para flirtear un poco más. We haven't had time together since our last chat. A lot was said when we talked. La última vez que tonteamos. You seemed decisive then, Lieutenant. Why so hesitant now? Sorry, not sure where I stand. You seem a bit, distracted by someone. ¿Cómo quién? All right, Alenko. Off the record, permission to speak candidly, cross my heart and hope to die. What are you talking about? Dr. Tassoni, ma'am. ¿Y esa quién There's es? a lower deck rumor that she's, interested in you. As more than a source of Prothean data. She's a very interesting lady. To my, tastes, but, I never claimed to be big on alien culture. ¿Estás celoso? You seem awfully worried about my personal affairs. It's just that we don't have much downtime these days. I like being Mira, around. no soy una tortillera intergaláctica si eso es tus dudas. No es eso. Look, there's nothing between Liara and me. What's the real issue here, Caden? No issue, Shepard. At least, not when you're around. I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Seems like every other race in the galaxy is wrapped up in their own problems. They don't want to see what's coming. Ya verán aliens presumidos. It's up to the Alliance to take its proper place, even if we have to kick its ass to convince it to kick theirs. We're out here trying to save everyone. We can worry about who's king after the dust settles. ¿Y qué me dices de Virnus? I don't know about that. Remember Vernus? There are a lot like him. Yeah, there are. But there are a lot who aren't like him. It was Vernus who made me see how human aliens are. They're not different or special. They're jerks and saints just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. ¿Y cómo te provocó? Blowhards are easy to brush off. How do you finally get under your skin? He hurt Rana. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed. You know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something. And Vernus lost it. Beat the crap out of me. Shouted at us and bombed us back to the Stone Age. And that's when the knife came up. A military-issue talon. Right in my face. ¿Y vos no tenías uno? I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. But at 17, that's something. Bien hecho. He deserved it. It killed him, Shepard. Uy. Snapped his neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough. But they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. That's funny. I'm not sure which of us got the worst of what happened. Virnus se lo buscó. I wouldn't shed any tears over Vernus. I'm not upset he's dead. Just sorry I killed him. I wasn't prepared for that. I dropped out of sight for a bit. They let me go. I guess they wanted it to blow over as much as I did. I came back on my terms because I wanted to serve. So, yeah, I hated that Turian. But he wasn't a Turian to me. He was Vernus. Me alegra que pienses eso. And here I was concerned you were damaged goods. I've got a few scratches and dents. Hope they just give me character. I don't think we'll be operating without support for much longer. Pretty soon, not even the Council will be able to ignore what's going on. Glad you'll be here when it's over, Shepard. I'm looking forward to some Hay que shit. aprovechar ese permiso de evaluación táctica. What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting, though. Poor kid. Having to kill her own mom. La reina Ragni. Any opinion on the Rachni? Off the record, if we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. Ok, eso está. We'll talk later, Caden. I'd like that. ¿Quieres hablar de algo, doctora? No. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Olvídate de ella. She's gone. You can't change that.
She was gone long before she died on Noveria. Benezia was a good person once, before she fell under Sovereign's power. Part of me blames Saren for her death. Part of me wants to blame her. And part of me just... Era mentalmente débil. Es culpa de Saren. I blame Saren, and if I were you, I'd want revenge. Dulce venganza. We have enough reason to stop Saren. I do not need to add revenge to the list. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Háblame más de ti. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. Eso suena insultante. So you saw us as some kind of joke? As I said, I was ignorant about your species, but I have been watching you and your crew. I feel as if I have learned a great deal. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. Eso sigue sonando insultante. You're basically saying we bully other people to get our way. Unfortunately, that is how most of the galaxy sees you. I understand why they think that way, though I don't necessarily agree with them. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Ese no es mi problema. I don't care what the rest of the galaxy thinks about us. But you should. The Council made you a Spectre because of what they saw in you. You are special, Commander. You represent the best of what humanity can offer. I looked into your history. I know what you did on Torfin. I cannot even imagine how horrible that must have been, but you did what had to be done. ¿Me has espiado? Now you're digging into my past, invading my privacy. ¿Cómo te atreves? I am sorry. I know it was wrong, but after our last conversation, I was too embarrassed to approach you directly. I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you, to understand what made you into the woman you are. There is something compelling about you, Shepard. Esto es inaceptable. Don't try to justify this. You're obsessed. Obsessed? All I did was look up some information from the extranet. I would hardly call that an obsession. I apologize if I offended you, Commander, but you had better get used to this kind of attention. You are the first human Spectre, the most visible representative of your species. The eyes of the entire galaxy are watching you. Esto tiene que parar ya. I don't care what the rest of the galaxy thinks about me. On this ship, I am in charge, and I don't like my crew digging into my past. Understood, Commander. I will keep our relationship strictly professional from now on. Y con el saludito militar incluido siempre. Commander, I wanted to thank you. Las gracias. What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought about what you said, about eliminating the threat immediately, regardless of the cost. You were right. You were right about Dr. Salian, too. Killing him was the only solution. Así es. This way, we'll know he'll never hurt anyone again. Eso es todo. Words mean nothing until you turn them into action, Garrus. What are you gonna do about it? I'm going to reapply for Spectre training. It will probably kill my father, but I've got to try. If that doesn't work, I'll do just about anything, except go back to CSEC. I'm done with them. No more red tape, no more politics. From now on, I do things my way. Excelente. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Commander? ¿Qué tal nos ve? What's your opinion of the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. If you haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. Ya lo hice. Trust her mom. That has to hurt. Just saying, Skipper. Fui a alegrarle el día. Nos vemos. Dismissed, Chief. Ma'am? Aunque es excepcionalmente grande para ser un mundo terrestre, Imanella está compuesto de agua helada y tiene un núcleo de compuestos carbónicos. Su densidad es la mitad de la Tierra y su atmósfera es de nitrógeno y monóxido de carbono. La superficie, con gran albedo, está compuesta por agua congelada de una pureza sorprendente.
Grosalgen es un enigmático planeta rocoso y helado, con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano. Su superficie está compuesta de agua congelada y cloro. Fartorl es un modesto planeta terrestre con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y cloro. La corteza está compuesta sobre todo por azufre con depósitos de níquel. El terreno es muy agreste, una superposición de cráteres escarpados que data de los tiempos de la formación del sistema solar. Fartorl está estabilizado por el gradiente gravitatorio de su interacción con la estrella Acheron. Su cara diurna no ha llegado a explorarse completamente. Altaje es un ejemplo excepcional de un tipo de planeta conocido como mundo de Roche. En pocas palabras, es la mitad de una pareja de mundos terrestres pequeños e inusualmente densos, Altaje y Ontaje, que orbitan uno alrededor del otro a tan poca distancia, que comparten la misma atmósfera. Esto no quiere decir que se pueda volar de un lado al otro, pero los dos tienen atmósferas idénticas y es habitual encontrar polvo de uno en el otro. Los dos mundos comparten una atmósfera de nitrógeno y etano, la superficie es cálida y se compone sobre todo de polvo de silicio y oscuras rocas basálticas, con grandes depósitos de minerales pesados y radioactivos. Los efectos de las mareas que genera Ontaje hacen que haya fuertes vientos constantes. Desde acá se ve Ontaje. Hay que sacarle una foto al extranet. Mierda, son estas cosas. Ragnis. Uy, Rex, vas a ver esto y te vas a poner nostálgico. Tengo entendido que los Ragnis y ustedes los Krogan no se llevan nada bien. ¿Qué vas a decir si te enterás que dejé vivir a una reina Ragni, no? Probablemente no te lo vas a tomar nada bien. Me vas a odiar mucho. Pero lo hice pensando en el futuro. Todo lo que hago es por nuestro bien, sí. Hasta las cosas más horribles que hago son por nuestro bien. Vamos. Muertos. Humanos muertos. Son muy difíciles de abrir esto. Al carajo, me hacen perder mucho tiempo. La abro después de salida cuando ya no esté grabándolo. ¿Sí? ¿Dónde está saliendo? Hey. Uf. No son rivales para Link, la erudita. Es que hay rivales para Link, la erudita, lo dudo. No hay más. Otro de estos estúpidos lugares. Copiar y pegar en todos los planetas. Volvimos a la normalidad. Lo de X-57 fue un espejismo. ¿Cómo sufre el juego por culpa de esto, la verdad? Es como decir... Es comparable a si una mina tiene un cuerpo espectacular pero es un bagre de cara, más o menos. O viceversa. Tiene un cuerpo medio tablón, pero tiene muy linda cara. Este juego es eso. Es exactamente eso. Quizás antes era demasiado fanboy y no me daba cuenta, pero ahora sí que me doy cuenta. Carajo. Algunas cosas en nivel 10. Creo que era el máximo, ¿no? Nivel 10 y no sube de ahí. ¿Qué son estas mierdas? Por las dudas les disparo. Están interfiriendo con la maquinaria. Commander, you see this? They just received a supply run 2 days ago. The Ragni worked fast. ¿Una nave de suministro? Where'd that supply ship come from? Checking. This base is supplied by drone freighters, dispatched at irregular intervals from different depots to reduce the likelihood of tracking. I have it. This one came from Argos Row. Vamos a meter algo. Let's get this over with. Somebody needs an ass kicking. Whoever it is, we'll find them there.
La plaga Ragni en Altaje parece ser el resultado de un envío de suministros desde Argos Ro. Los registros descargados del carguero tendrían que permitirte seguir el rastro del rumbo y el origen de la nave. Vamos a Argos Ro. ¿Y? Mayday! 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 This is Lieutenant Marie Durand, 314th Infantry, Alliance 10th Frontier Division. The listening post has been overrun by unidentified hostile life forms. Request immediate extraction. Ok. Chofen es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio de tamaño inusualmente pequeño, con restos de azufre e hidrocarburos en la atmósfera. La nave de exploración de la Alianza IBN Batuta ha informado de pruebas no definitivas de vida basada en los hidrocarburos en las capas más profundas de la atmósfera, más de 1000 kilómetros por debajo de la parte superior de las nubes, donde la presión hace que el hidrógeno de Chofen esté en estado líquido. Si se hallaran pruebas de vida en este entorno, se probarían teorías bastante veteranas. Desgraciadamente, solo una sonda con generadores de efecto de masa tremendamente caro podría sobrevivir a la presión el tiempo suficiente como para enviar datos útiles. Y además la sonda se perdería en la misión. La magnitud del gasto hace que sea poco probable una investigación. Warmani solo ha sido visitado por una única sonda sin tripular. Es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio, con grandes formaciones de nubes de vapor de agua en la atmósfera superior. La exploración remota del planeta Warmani ha producido lecturas extrañas. El ingeniero jefe Adams ha podido ajustar los instrumentos y ha descubierto un dron automático de reparación en órbita. Después de llevar a bordo al dron, Tally y Adams han podido desmontarlo y en su núcleo han encontrado un disco de datos proteano. Quaji es un planeta terrestre con una atmósfera de metano y etano. La superficie está compuesta de silicio con depósitos de uranio y metales pesados. Es común encontrar nubes de pequeños cristales de hielo y sus cielos están llenos de fino polvo de silicio. Desde la superficie el cielo tiene un tono asalmonado muy destacado. Las exploraciones remotas preliminares de la nave de la Alianza IBN Batuta mostraron esquemas geométricos en los desiertos del hemisferio norte, visibles solo en la banda de los rayos ultravioleta. Los sensores de la Normandía no detectan nada así. Nebmos es un mundo terrestre rico en recursos y de un tamaño algo superior al de la Tierra. Su atmósfera es densa y contiene dióxido de azufre y argón. Su corteza es muy fina e inestable, con no más de 8 kilómetros de profundidad máxima. Las erupciones de magma son un peligro para el viaje terrestre y los terremotos son frecuentes. Y aunque hay abundancia de metales pesados y radioactivos, su inestabilidad geológica ha frenado la inversión en intereses mineros. Una complicación adicional es que el cúmulo Styx está incómodamente cerca del anillo de 5 kiloparsecs, en torno al núcleo galáctico. El anillo contiene gran cantidad de hidrógeno molecular y alimenta la mayoría de la creación de estrellas de la galaxia. La zona es demasiado peligrosa como para poder viajar con seguridad. ¿Qué mierda son kiloparsecs? ¿Vos sabés, Bacarian? ¿Qué pasa que...? Parece que estos taladros de partículas fueron desconectados poco después de cruzar los túneles justo bajo la superficie. Los alojamientos y el equipo están marcados con el logo de Tenkarra Mining Consortium, pero no hay ni rastros del equipo de mineros. Oh, qué mal. ¿Sí? ¿Supervivientes? No. Otra vez esos mierdas Ragni. Están en todos los planetas últimamente. No. Muere. La madre. ¿Está tardando más en cargarse el disparo del cohete o qué? No está funcionando bien el Mako. Nos ayudamos mutuamente. Son una amenaza. Ejemplo acercándose. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Listo? Marín de la Alianza, nadie tiene nombre. First Lieutenant Durand, ma'am. 3rd Brigade, 14th Infantry Regiment, and I am damn glad to see you. ¿Qué ha pasado? Hell of a welcome. How'd it get this bad? Damned if I know, Commander. They dropped us here a few months back. We get supplies every couple weeks. We didn't see anything local that was more dangerous than lichen.
Yesterday, these animals started coming out of the ground. No idea where they're from. This is what's left out of 90 men. I'm the ranking officer. ¿Y un bombardeo? We do have a ship in orbit. We could bombard them. Wouldn't do much good. They're moving around deep underground. The only time they come near the surface, and they're right on our position. You bombard them, you take us out too. ¿Vuestra presencia aquí? Why are you out here in the first place? There's been a lot of pirate activity in this cluster. We set up a chain of listening posts in the local systems, in case they have a staging base. No eran muchos. If that's all they had left, you must have done a lot of killing before we got here. That wasn't all they have left. Not by a long shot. What we just fought was a probe. Our seismic sensors are picking up a crapload more on their way up from underground. We've got 5 minutes, tops. Yo diría que menos. We might be able to hold them off if we were at peak, but you can see the fighting's busted this place up. Eso es derrotismo. Secure those negative waves, Durand. You and me are gonna hold this worthless rock. Look to your people. We'll see if we can fix your defenses. Aye, aye, Commander. You heard the woman. Everybody pool magazines and grenades. 44 segundos para hacer algo. As good a time as any. El generador ha sido destrozado por las garras de los Ragni, por lo que las torretas defensivas han quedado fuera de servicio. Sería posible activarlas con el motor del Mako, pero eso imposibilitaría conducirlo o usar sus armas. Conectar. Vamos a tener que pelear a pie. Ok. Quite mejor. Estate atento, Bacarian, mientras agarro cosas. Bien. ¿Iban a venir de los hormigueros esos? I will destroy you. ¿A quién? A mí no. Vine a ayudar. ¿Eh? ¡Uy, mierda! Muestren lo que pueden hacer los humanos. Así lo hacemos. Uy. Y con esa actitud, ¿cuánto tenemos que matar de estos? Para que me den el visto bueno. Viene otro más, otro enjambre. You must die. ¿Querés hablar un poco más, Durán? ¿Órdenes? ¿Quién da las órdenes acá? ¿Van bien? Es algo temporal, pero bueno, después cuando me tenga que llevar el Mako voy a tener que desconectarlo. Van a tener que buscar algún técnico o algo así. Hablando de eso, creo que yo soy técnica, pero bueno. No puedo utilizar mis habilidades para construir, solamente para destruir. ¿Se puede saber por qué mierda estás usando la pistolita, vos imbécil? Eres una Sokolov nivel 10, usala. Me gustan tus frases lapidarias. Son bastante comunes, pero efectivas. Debes morir. Te voy a destruir. Debes morir. Y lo repite una y otra vez. Hasta que cumple con su palabra. Ay. Por suerte no están escupiendo mucho veneno hoy. No están tan tóxicos. ¿Qué pasa? ¿Quieren venganza porque maté a...? No, pero si yo la liberé, no la maté. No deberíamos estar conspirando ahora. No deberíamos llevarnos bien.
¿O son hijos de otra reina? ¿Cómo es posible? Se supone que están en peligro de extinción. Tal vez Rex quiera dar explicaciones. No pueden desaparecer. No vamos a hacer a tiempo a hacer alguna misión principal, me parece. Nos vamos a quedar internados acá. Sobrecarga de misiones secundarias. No, ni siquiera sé si cuenta como misión secundaria esta. Bien. Hablemos. Holy hell, ma'am. Talk about a near-run thing. You alright? Solo estaba calentando. I'm pissed off. When I get pissed off, I shoot things. Find me more bugs. Around here, they're more likely to find you. Ma'am, we're getting a signal from one of the ground scan UAVs. A big hollow space about 500 meters under the surface. Right, that must be it. That must be where they're coming from. My people aren't in any condition for a clearing operation, though. Previsión de resistencia. What sort of opposition would you expect? Hell if I know. I hope we've bled them. But that's tight quarters, and their territory. If you want to take a throw at it, we'll give you the coordinates. But it's your call. You saved our asses, Commander. Thanks. De nada. Bueno, tengo que desconectar esta cosa. Espero que no la vaya a necesitar. Desconectar Mako. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí tenés la escopeta en mano, ¿no, imbécil? Es ideal para esta situación. Dame. Carpap 10. Despejado. Uy, no tan despejado. ¡Ay! ¡Qué basura! Dos caminos. Vamos por acá primero. Uy, mierda. Muy bien. Tienen como un frame de invencibilidad cuando salen de ahí, apenas salen. Hay que esperar un segundito para dispararles. En ese segundo podrían hacer muchas cosas. Dame. ¿Le diste? Bien. ¡Ay! Dan bastante experiencia estas mierdas. Debe ser que el juego los considera como enemigos muy difíciles, pero la verdad que con el nivel que tengo ya es como que no importa. Uy, me quedé. ¡Ay! ¡Ay! Mierda, no puedo moverme. Ay, qué carajo. Ay, qué linda. Muere. Ah, toda esa mierda otra vez. ¿Dónde me quedé trabada? Creo que fue por acá, ¿no? Cuidado con los rincones. ¿A qué mierda le estás disparando? ¿Sobrevivió alguno? ¿Dónde?
Ok, uno menos. Uno más. Muere. Y esto. Y listo. Había dos puertitas por ahí, pero ¿dónde mierda están ahora? Acá. Primero está acá, lo guardas por si las cosas se ponen feas o te quedas trabada. Cuidado. No sé. ¡Uy, mierda! La reina. Ah, sí, tengo granadas de alta potencia 10 o algo así. No tenés ninguna maldita oportunidad. Y la otra puerta. ¿Hay algo más? No. ¿Qué carajo fue eso? Vete. Ah, viene para acá. Los registros de la guerra Ragni sugieren que los guerreros de camada, los Ragni macho, solo luchan cuando la colmena está en grave peligro. Al parecer se puede decir que has eliminado a los Ragni de Nefmos. Excelente trabajo. Slekon orbita a una distancia increíble de Gorgona, 710 UA, más de 66.000 millones de kilómetros. Es un enorme gigante gaseoso con una atmósfera con restos de metano y cloro. Blue es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con un tono azulado a consecuencia del metano de su atmósfera. La tripulación Asari que hizo la primera exploración del sistema durante el siglo XVII de la Tierra lo llamó Blue en honor a una entonces popular soprano. La cantante era famosa por el inusual tono de su piel muy similar al del planeta. Camarón es un mundo terrestre con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y argón. Su superficie tremendamente caliente está compuesta sobre todo de hierro con depósitos de níquel. Como en el caso de Wuo, Camarón está estabilizado por el gradiente gravitatorio de la estrella azul, por lo que mira siempre a la cara de la Gorgona. Wuo es un planeta terrestre que solo se conoce por los datos recogidos por sondas no tripuladas. Aunque está a más de 76 UA de la gigante azul Gorgón, las temperaturas en la órbita de Wuo son peligrosamente altas. Solo las naves con poderosos sistemas de refrigeración se pueden internar tanto en el sistema. Por suerte, Wuo no es un mundo demasiado interesante. Tiene una tenue atmósfera de nitrógeno y metano, y su achicharrada superficie está compuesta principalmente por aluminio con depósitos de platino. El planeta está estabilizado por el gradiente gravitatorio de Wuo, por lo que el lado diurno es un páramo achicharrado y el lado oscuro está congelado. Vectra es un gigante gaseoso típico de hidrógeno y helio, con restos de metano y sodio en la atmósfera. El calor de la estrella Gorgón está evaporando lentamente la enorme atmósfera del gigante, lo que se aprecia como una larga y tenue estela que va dejando atrás el planeta según se mueve. Esta estación espacial parece haberse construido a partir de módulos de naves civiles de serie de diversos orígenes. El casco no tiene ningún tipo de identificación que se aprecie a simple vista y no emite ninguna señal de identificación. ¡Qué sospechoso! Vamos a investigar. Otra estúpida nave tipo Kowloon. ¿En cuántas hemos estado ya? No sé, perdí la cuenta. ¿Sí? ¡Uy! Cuidado. ¡Ay, Dios! Está difícil. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué les inquieta? ¿Sí? No. Está todo bloqueado por estas mierdas de contenedores o lo que sea. Lo que sea esto.
¿Por dónde carajo voy? No. Uy. Bioamplificaciones. Vamos a ir por acá. Por aquí. Esta madre. Un poco laberíntico esto. Un poco confuso. Nanografito, dame más nanografito. Creo que encontramos la salida. Sí. Bien. Dame. Dame. Estación médica. ¡Ta madre! Algo bueno para variar. Deja de darme mierda de nivel 9. Ya no me sirve. Ya no la uso. Y nivel 7 ni te digo. ¡Ay! ¡Ta madre! Sí, poneme todo enfrente, dale. Bien, ya está. Cosas acá, no. No quedaron humanos acá adentro. Terminal. Personal data recorder for Major Elena Flores. Entrada 1. Play the first entry. Sigma 23 is almost fully operational. The barracks and storage lockers are complete and we've begun stocking the munitions. It's highly unlikely the Alliance will patrol in the nebula. I expect our only risk will be from pirates, and who'll believe them? Looks like we'll have space for 2 reinforced platoons of Cerberus commandos. Cerberus? I've about had it with those guys. Mataron a Kahoku. Entrada 2. Play the second entry. The package arrived today for field testing. I'm told they're fundamentally similar to the units being developed on Novaria. They promise this batch will be stable. Something about them developing in proximity to the master control unit. We detected some pirates setting up an anchorage in a neighboring system. I think we'll try deploying them there first. Entrada 3. Play the last entry. They've escaped containment. Clever bastards. We treated them like animals. We should have treated them like POWs. They're spreading. Boarding the supply ships and sending them to random destinations. They'll be all over the cluster in a week. General, if you recover this message, my advice is, screw the Rachni. They're too smart. Use one of the other projects. Flores, signing off. Adieu, Flores. This is a familiar story. A failed experiment with the Rachni. Nice to see humans are consistently stupid. ¿Salir del sistema o qué? No hay nada más. Let's go. Obviamente los Rachni escapados provenían de esta estación, aunque aún no están claras las razones que han movido a ese grupo Cerberus. Para evitar futuras contaminaciones, armas la carga de la estación y escapa de ella en la dirección a la Normandía. Armar carga aniquiladora. Uy, mierdas por tiempo. ¡Ay! ¡Corren! Menos mal que ya había agarrado todas las cosas que estaban acá, porque si no, lo iba a lamentar mucho. No, no me puedes poner enemigos con 1 minuto para escapar, juego. Seas absurda. Ay, yo me acuerdo el camino de vuelta y este lugar era una mierda. Ay, ay, ay. 24 segundos sin presiones. No me jodas con esta mierda. Bien, dale. Mierda. La puerta de salida creo que estaba por acá, sí. No, sí. Rápido, rápido. Bellari es un enorme gigante gaseoso de hidrógeno y helio con pequeñas cantidades de metano en su atmósfera.
Clocrolis es un planeta rocoso bastante modesto, más o menos del tamaño de Marte. Tiene una fina atmósfera de dióxido de carbono y etano. Su superficie, tremendamente caliente, está compuesta sobre todo por rocas de silicato con depósito de aluminio y otros metales ligeros. Clocrolis tiene un campo magnético muy débil, lo que unido a los grandes niveles de radiación solar hace que no sea adecuado para tareas de descarga de motor de efecto de masa. Minguito es un páramo asolado por la luz del sol que está compuesto por sodio, cloro y elementos radioactivos. Su masa relativamente pequeña ha hecho que quede estabilizado por el gradiente gravitatorio de la estrella Plutus. Por un hemisferio diurno caliente y otro nocturno frío, el poderoso viento solar ha evaporado la mayoría de la atmósfera. Maidla es un pequeño planeta terrestre con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Su superficie es caliente, está formada principalmente por magnesio con depósitos de azufre, y en estos momentos posee más de una docena de volcanes en erupción. Aunque es una de las entradas más antiguas de las cartas estelares, Nonuel nunca ha sido explorado convenientemente. Es el cuerpo más grande en el cinturón de asteroides de la estrella azul Plutus. No solo es lo suficientemente grande como para mantener una forma esférica, sino también para retener los venenosos dióxidos de azufre y carbono que escapan hacia la atmósfera en las erupciones de sus muchos volcanes. Nonuel tiene una gran actividad volcánica y la fuente de tanto calor es también la fuente de su masa fuera de lo común. Nonuel es una fuente secundaria de elemento cero, ya que acogió una gran cantidad de eso que resultó expulsado por una supernova hace miles de millones de años. Las condiciones en la superficie son muy peligrosas, además de la fina corteza y las numerosas corrientes de magma. Grandes zonas están cubiertas de resbaladizas cenizas y ascuas expulsadas por los volcanes. Llegamos. Acuérdense, no disparen, venimos a negociar con criminales. Pero por si las cosas se ponen feas, antes busquemos a ver si hay cosas útiles. Sí. ¿Son humanos? Son humanos. Por el nombre pensé que era algún turiano o algo así. Pero no. ¿A ver qué? Acá hay un turiano. Es un grupo surtido, bien. No son especistas. I'd hope the Alliance would take this meeting seriously. Instead, they send me a woman. Were you supposed to use your assets Pero si to son win sexistas. concessions from me? According to your file, your only mark of distinction is that you stupidly got your own soldiers killed on Torfin. Te equivocas de palabras. I'm not here to put up with your crap, Darius. Shall we talk, or should I just shoot you now? You can't speak to me that way. You and your Alliance owe me, Shepard. ¿Así? You see this gun? This is your gun. Your military set me up here, and now it wants to pretend it doesn't know me. Se avergüenzan But de I know vos. the truth. The Alliance needed me here, so treat me with the respect I deserve. ¿Qué quieres decir? You said we set you up. Did the Alliance give you weapons? After the Batarians were driven out of the Verge, the Alliance wanted to stabilize the region. I had the strongest syndicate in the area. They gave me the weapons and money I needed to take over. So do not pretend we are so different, soldier. I deserve your Alliance's gratitude, not these attacks. Ya he oído suficiente. Someone once said that diplomacy comes from the barrel of a gun. Muere, canalla. El calvito es mío. Tienen un Krogan también. Muere Darius. Creo que está vivo. No importa. Un salariano.
mí me falta un salariano en el grupo, no tengo. Nada más falta que tengan una acuariana también. O acuariano. Dame. Vamos arriba. Ese inútil. Ahí. Ok, vamos a darle con esto. Y vamos a darle con esto. ¿Qué carajo pasa? No le puedo dar. Todo día que termine con un loco menos que se proclame señor de las fronteras un buen día. Hoy te has ganado tu paga. Millones para la defensa, ni un céntimo para pagar tributo. Sí, pero tengo entendido que el inútil de Hackett quería que negocie con este idiota. Pero me parece que era un desequilibrado. ¿Por qué iba a querer negociar con este tipo? Así está la alianza. Message coming in. Ay, sí, Hackett, no me lo pases. I'm sorry that you were unable to negotiate with Darius peacefully. His death is regrettable. Sí, para la próxima andamos. Chaos will create a power vacuum that makes future raids upon our miners unlikely. Darius era un trapo sucio. You put Darius Y in estaba power, but he loquito. was getting greedy. You wanted me to kill him. The Alliance does not condone assassination. We would never give. ¿Me estabas troleando? Killing Darius was your decision alone. And because you're a Spectre, we couldn't reprimand you if we wanted sí, to. me estabas troleando. Thank you for your assistance in this matter, Commander. Fifth Fleet out. Trellarmus es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con un poderoso campo magnético, por lo que es un lugar popular de descarga para los cargueros que recorren la ruta Anansi-Ishtar. De hecho, es tan popular que a menudo se pueden encontrar naves cuarianas en órbita, que venden a las tripulaciones de los cargueros restos rescatados, refrigerios baratos y extrañas obras de artesanías hechas por sus niños. Sin embargo, en estos momentos no hay naves en órbita. Faringor es un mundo terrestre grande pero poco denso que se cree que está compuesto sobre todo de agua helada. La aparición ocasional de metales causada por las poderosas fuerzas de marea de sus varias lunas de gran tamaño sugiere que el núcleo es pequeño pero extremadamente denso. Faringor tiene una atmósfera tenue de dióxido de carbono y etano. Su helada superficie está compuesta sobre todo de agua carbonatada helada. Hace 10 años la curiosa coloración de la superficie de Faringor, así como su ligera iluminación, llamaron la atención de la cineasta Risa Ugarsen, que grabó los exteriores de Cine Estrella, aclamada como una obra maestra del horror gótico. Los escenarios bien preservados en el vacío atraen cientos de turistas de cada año. Samarri es una luna pequeña, sin aire y llena de cráteres, una roca sin vida muy similar a la luna de la Tierra. Su helada superficie está compuesta sobre todo por silicatos, aunque uno de los hemisferios tiene varios mares de roca basáltica oscura. Sayarter es un enigmático planeta terrestre con una atmósfera brumosa de nitrógeno y argón. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo de calcio con depósitos de sodio. En 3 ocasiones durante el último siglo, naves que paraban en Trellarmus para descargar han informado de patrones geométricos de luces en el hemisferio oscuro. Los intentos de investigar el asunto han resultado infructuosos, ya que las luces desaparecen cuando las naves se internan más en el sistema. Chog es un planeta terrestre con una superficie compuesta sobre todo de aluminio con numerosos depósitos de calcio. Aunque tiene masa suficiente como para retener una atmósfera densa, la realidad es que casi carece de ella. Esta falta de atmósfera le permite tener una temperatura media moderada, pero las diferencias entre la noche y el día son enormes. La superficie de la cara diurna de Chog suele estar compuesta por varios elementos volátiles, sobre todo vapor de agua y dióxido de carbono, que vuelven al suelo congelados cuando llega la larga y fría noche. La Fundación CIRT ha establecido un puesto de avanzada para investigar la vida nativa de Choge, que demuestra tener una resistencia increíble a temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Mierda. ¿Qué pasa aquí? Recuperado los escritos de una matriarca. Mientras revisabas en esta pila de restos has descubierto otro de los escritos de la matriarca de Ilinaga. Está en malas condiciones pero intacto en su mayoría.
Desactivar esto. Cerca del transmisor tu equipo de comunicaciones capta una grabación de un melancólico cuarteto de cuerda. Apagas el sistema, está claro que quien viviera aquí hace tiempo que no aparece. Las cajas están cubiertas con el polvo de yeso de choje, y las luces de estado del barracón indican que su atmósfera se perdió hace mucho. Recuperado los escritos de una matriarca, parece que alguien ha estado viviendo aquí. Esta pequeña caja contiene comida pasada y uno de los escritos de la matriarca de Linaga. Aunque está en buenas condiciones, no como la comida. Mejor no. Mierda. No está claro a quién pertenece este recipiente, pero en su interior has descubierto uno de los escritos de la matriarca de Linaga. Los dejó todo acá, la matriarca. Puta madre. ¿Eh? Enemigos. Muy bien. ¿Eran humanos? Qué raro. Ay. ¿Qué mierda tenemos aquí? Un cadáver. Esta persona murió mientras intentaba recuperar un satélite estrellado. Y no podemos sacar nada de acá. Qué mal. Muy bien. Me asustaste, idiota. No te vayas. ¿No querés un poco de compañía? Pero esta fauce trilladora es mucho más dura que las otras. ¿Qué carajo pasa acá? ¿Ya deberías haber caído? Es la reina de las fauces trilladoras. Cae basura. Uy, mierda, viene por acá. No te acerques. Rendite, mierda. Hecho. ¿Y qué guardabas? Absolutamente nada. Pero hay una beta de minerales o algo que ya no necesito agarrar de esto, porque ya he agarrado absolutamente todo lo que el juego quería. Pero lo agarro por agarrar. Porque carajo no. Sí. Y la instalación científica está cerca de acá. Así que son 2 o 3 pájaros de un tiro. Sí, hay lugares como este en todos los putos planetas. ¿Se no puedo entrar? No. No puedo. Claro. ¿Se ve que tengo que venir acá después? Ok.